En los libros escritos por Joe DeVito, que comenzaron en 2004 con la publicación de King Kong, King of Skull Island, se da la primera aparición de los Deadrunners. En estas obras literarias, que narran el pasado del King Kong original, los Deadrunners son los antagonistas principales. Los nativos, aquí llamados Tagatu, estuvieron en guerra contra estas bestias durante miles de años desde que llegaron a la isla. Esta guerra tuvo dos resultados. El primero fue que, con el paso del tiempo, los Tagatu cayeron en el miedo y la ignorancia frente a sus enemigos. Como resultado, su civilización entró en decadencia y se encerró tras el muro donde para 1933, se sacrificaban como animales a animales. El segundo resultado fue la extinción de los Kongs. Los Kongs partieron con los humanos cuando su hábitat fue destruido. Y desde entonces se volvieron una parte más de la isla. Tras miles de años de guerra, los Kongs fueron cazados por los Deadrunners y, para el siglo XIX, solo quedaba uno. Sin embargo, ese último que no pudieron matar se convertiría en quien llamaríamos King Kong. Kong fue la única criatura en la Tierra que les hizo frente, los derrotó y los expulsó a las profundidades. Pero, ¿qué eran exactamente estas criaturas? ¿Eran más que simples seres sedientos de sangre? ¿Qué las hacía tan inteligentes? En este video resumiré su origen y biología, enfocándome únicamente en la versión canónica del personaje presente en estos tres libros. Así como también un poco de su historia. Sin más, comencemos. Para adentrarnos en el origen de los Deadrunners, debemos comenzar con un resumen de qué es la Isla Calavera. La Isla Calavera es uno de los tantos resultados del cataclismo que extinguió a los dinosaurios. La isla quedó aislada en el punto de encuentro de las placas tectónicas africana, indo-australiana y australiana. Es muy probable que, cuando estas placas colisionaron en aquel entonces, elevaran este entorno, como lo indica la enorme fosa que se encuentra bajo ella. Este nuevo entorno, de algún modo, fue poblado con la fauna de aquella época y, a partir de entonces, la evolución continuó durante 65 millones de años sin detenerse. La isla también es rica en un mineral bacteriano conocido como esculita, un mineral polimorfo que afecta a la isla en casi todos los aspectos. Encontrándose en la roca subterránea, el agua y los animales. Una vez resumido el concepto de la Isla Calavera de Joe DeVito, pasemos a los Deadrunners. Los Deadrunners no tienen un origen claro. Los apéndices de los libros describen en total tres teorías interesantes que podrían llevar a conocerlo. La primera teoría menciona que los Deadrunners, como la mayoría de los grandes dinosaurios, existen desde hace más de 65 millones de años. La teoría señala que algunas criaturas de la isla, como el Triceratops o el Tyrannosaurus, son idénticos a sus contrapartes prehistóricas. Debido a esto, es probable que, como ellos, los Deadrunners hayan existido en otros lugares del mundo. Solo que no se ha tenido la suerte de encontrar sus fósiles. La segunda teoría, más interesante, plantea que alguna vez fueron dinosaurios comunes y corrientes, pero que en algún momento la propia isla, concretamente el mineral conocido como esculita, alteró por completo su fisiología, haciendo que evolucionaran muy por encima del resto de animales de la isla. Que la esculita afecte a los dinosaurios no es algo raro. De hecho, hay muchos ejemplos. En plantas y en algunos animales, las bacterias que se forman sobre ellos crean una bioluminiscencia que usan a su favor. Por otro lado, la esperanza de vida en algunos dinosaurios, como el Archaeopteryx, se expande casi indefinidamente. En el caso de los humanos, esto es muy parecido. Se sabe que las eruditas Tagatu de la isla, llamadas Pendongira, conocidas por su uso directo de este mineral, tienden a vivir más de 200 años y sus capacidades intelectuales y su sabiduría son superiores a las de cualquier otro Tagatu. En cualquier caso, ambas características suceden con los Deadrunners. Los Deadrunners son extremadamente longevos, llegando a vivir 200 años, o incluso como viejos Deadrunners caídos en batalla, incluso más. Y en cuanto a su intelecto, para no adelantarme, solo diré que es asombroso. La teoría se refuerza por el hecho de que los Deadrunners tienen como guarida las cuevas y túneles subterráneos. El lugar de origen de la esculita. De ahí se filtra a otros organismos, y es donde, quizás, sus efectos sean aún mayores. La última teoría, basada en registros de los huesos de los Deadrunners y en distintas pistas, menciona que los Deadrunners, como tal, ni siquiera son dinosaurios. Hace 12.000 años, los humanos llegaron a la Isla Calavera.
Estos humanos, provenientes de una civilización avanzada, construyeron una masiva edificación que simplemente se apodaría el muro. Miles de años después construirían la ciudad antigua, masiva e imponente. Pero esto, para la propia isla, no era tan extraordinario. En algún punto de su primigenia historia, una casi borrada por el tiempo, existió una superraza inteligente. Una raza de reptiles pseudointeligentes. Estas criaturas, en algún momento, formaron lo que podríamos llamar una civilización, pero cayeron en desgracia. Un cataclismo natural los extinguió y no quedó nada de ellos, salvo una sola cosa: la montaña calavera. La montaña fue esculpida a imagen y semejanza de estas criaturas. Al desaparecer, su huella se mantuvo. Con el tiempo se erosionó, hasta que cuando los Tagatu encontraron la isla, se asemejaba más a un cráneo humano. Pero, ¿qué conecta a los Deadrunners con estos seres extintos? La principal razón es que los Deadrunners son diferentes a cualquier dinosaurio en la Tierra. Su apariencia, similar a la de un dromeosaurio con plumas, grandes ojos y enormes garras traseras, sugiere que descienden de ellos. Sin embargo, esto es solo superficial. Estructuralmente, los Deadrunners se asemejan demasiado a los humanos. Sus cráneos, a diferencia de los de cualquier dromeosaurio, dinosaurio o ave conocido en la Tierra, se conectan por debajo del cráneo, justo como lo haría un ser humano. Esto da como resultado una postura erguida que, como la evolución ha demostrado, sugiere una inteligencia superior. Esto último concuerda con su cavidad cerebral, una increíblemente humana, superando con creces a otros dinosaurios desarrollados como el troodón y rivalizando con los grandes simios. Y, de nuevo, sin ninguna similitud con cualquier dinosaurio conocido. La conclusión es que los Deadrunners son un descendiente directo de los desaparecidos reptiloides. Es muy probable que algún cataclismo hiciera retroceder a estos seres, enviándolos a un estado más primitivo. Pero no por ello subestimable. Si no es esto, lo que sí es un hecho es que los Deadrunners no son dinosaurios. Si alguna vez lo fueron, han cambiado tanto que ahora son un pariente cercano, tal como lo son las aves de los dinosaurios. Quizás el descubrimiento más importante para el desarrollo y la evolución del ser humano fue el fuego. En el caso de los Deadrunners era muy diferente, le temían. Desde los miles de años que siguieron a la llegada de los Tagatu hasta su presunta extinción a manos de King Kong, nunca aprendieron a usarlo a su favor. Le tenían pavor, y era una de las mejores formas de ahuyentarlos. Sin embargo, eso no dejaba de lado su inteligencia. Antes de que los humanos y los Kongs los llevaran al casi salvajismo extremo, pudieron formar un tipo de civilización primitiva. Los Deadrunners eran capaces de construir refugios artificiales de un tamaño y una complejidad digna de admirar. Estos refugios, hechos con hojas, ramas y piedras, estaban destinados a la anidación y al cuidado de las crías. En cuanto a los cuales eran sus verdaderos hogares. Estos se encontraban bajo la meseta principal de la isla. La isla Calavera albergaba enormes fosas subterráneas, túneles formados por la lava y la erosión. Muchos estaban inundados y servían como zona de anidación para algunos monstruos marinos. Otros, en cambio, eran secos, oscuros y profundos. Gracias a su vista superior, eran el lugar perfecto donde los Deadrunners se reunían, dormían y, finalmente, el único sitio donde podían esconderse de los humanos. Los Deadrunners podían comunicarse con un lenguaje propio, compuesto por sonidos distintos entre sí. Sonidos que, aunque su significado se desconoce, eran complejos. Con el tiempo aprendieron a tallar piedras, creando lo que, en esencia, eran lanzas primitivas. Aún así, no eran capaces de lanzarlas. Solo servían como armas para extender su alcance, dadas las limitaciones de sus brazos. Ellos mismos eran conscientes de las limitaciones de sus extremidades delanteras. A medida que crecían, se volvían demasiado pesados para volar. Por eso realizaban un ritual. Los adultos se arrancaban las plumas de las alas, liberando las extremidades delanteras para usarlas como brazos. Dejaban grandes marcas. Dichas marcas parecían símbolos toscos, aunque su significado es desconocido. Una clara señal de su cultura. Con esa cirugía, los Deadrunners obtenían el uso completo del pulgar, adquiriendo manos de 3 dedos en lugar de sus ya inútiles alas juveniles. Aunque, como mencioné, esto aún no era suficiente para que pudieran lanzar objetos. Quizás la prueba de que pudieron haber formado una cultura y una sociedad organizada y estable era la propia isla.
Dado su comportamiento, que era extremadamente social, sin control los Deathrunners habrían tomado y destruido todo en poco tiempo. Sin embargo, eso no ocurrió. Cuando los primeros humanos llegaron a la isla, era un lugar rico y hermoso, donde criaturas como el temible Tyrannosaurus, la única que rivalizaba con ellos, eran comunes. Esto sugiere que quizás mantenían un equilibrio consciente con otros dinosaurios, formando lo que sería una sociedad autosuficiente. Cuando los humanos y los Kongs ganaron la guerra, hace aproximadamente 10.000 años, la mayoría de estos, y quizás otros logros desconocidos de estas criaturas, fueron destruidos. Al principio, dada su gran inteligencia, incluso llegaron a imitar a los humanos. Pero no era algo parecido a lo que hacen los loros. Los Deathrunners entendían, al menos de forma parcial, el lenguaje humano. Con el tiempo, podían adquirir un uso conversacional limitado del habla humana tras una interacción prolongada. Sin embargo, el avance de los Tagatu fue tan rápido que los Deathrunners no pudieron reaccionar. Fueron exterminados hasta casi la extinción, expulsados de la meseta y obligados a refugiarse en las cuevas. Los pocos supervivientes, incluso, se vieron en la necesidad de recurrir al canibalismo. Los humanos, sin amenazas que se interpusieran en su camino, fundaron la ciudad antigua. Miles de años después, la decadencia comenzó a hacerse visible. Los Tagatu se volvieron arrogantes y empezaron a creerse dioses reencarnados. Los prejuicios entre las dos tribus que formaron esta civilización, los Atu y los Tagu, resurgieron. Esto terminó con el éxodo de la tribu Tagu de vuelta al ya abandonado muro. Los Atu, sin el conocimiento que tenían los Tagu, llevaron en poco tiempo a la isla al colapso. Los recursos, los animales y las plantas empezaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Fue entonces, en plena decadencia, cuando los Deathrunners, que ya habían restablecido su población en las profundidades, contraatacaron. Los Zamtu y sus fieles Kongs, los únicos que pudieron vencerlos, hacía mucho que se habían ido. Ya no se les consideraba útiles y, por decisión propia, regresaron a su vida nómada. Sin nadie que pudiera salvarlos, muchos Atu fueron asesinados en la invasión, mientras que otros escaparon de regreso al muro. La ciudad antigua fue abandonada. Los Deathrunners finalmente habían ganado. Pero ya era demasiado tarde para volver a tiempos mejores. Había pasado tanto tiempo que habían olvidado su civilización y su cultura. Ahora solo odiaban a los humanos con un salvajismo. Prefiriendo morir antes que ser capturados vivos. Con el tiempo, lograron sofocar a los Tagatu que yacían tras el muro. Después llegó la ignorancia sobre ellos, y luego el miedo. A la vez, los Kongs, ahora salvajes, empezaron a ser víctimas frecuentes por parte de los Deathrunners, hasta casi desaparecer. Sin embargo, durante todo este tiempo, incluso antes de la llegada de cualquier humano, hubo alguien que los guió. Un individuo que, durante miles de años, ni siquiera los Kongs en la conquista del territorio de Deathrunner pudieron matar. Gau. La reina de todos los Deathrunners.